llevaba mi corazón, contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba que cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita Chile, en lengua aymara significa donde se acaba la tierra. Y tenían razón, a menos que sea donde comienza. Y arriba quemando el sol, las hileras de casucha frente a frente, sí señor. En una vasta zona de 200.000 kilómetros cuadrados se extiende la región de los desiertos. En 1535, el adelantado Diego de Almagro se internó por estas soledades. Regresó al Perú con sus tropas abatidas y diezmadas. Vino a buscar oro y encontró muerte, andrajos, dedos helados que se desprendían junto con las botas de sus soldados, la cara partida por el sol y el viento, los ojos ulcerados por los hielos de la noche. 3 siglos más tarde, un mineral forjaría grandes fortunas e imperios, el salitre. Hizo crecer las flores, poco después, la guerra. En la época del auge, había aquí 120 oficinas salitreras. Hoy solo quedan pueblos abandonados. Después de la caída del precio del salitre en el mercado mundial, los únicos que conseguían trabajo eran los obreros especializados en desarmar pueblos. De la antigua riqueza no quedan sino escombros y agujeros. Las vías del ferrocarril, los hilos mudos del telégrafo, la soledad del hombre, la memoria perdida. Si alguien dice que yo sueño cuento de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que va de su dolor. Y arriba quemando el sol, me volví para Santiago sin comprender. El salitre creó un imperio regido desde Londres por un rey de Barajas. Una guerra entre Chile, Perú y Bolivia que costó 25.000 muertos. Una guerra civil que acabó en 1891 con la vida del presidente José Manuel Balmaceda. Un golpe de Estado, innumerables masacres, más de 7.000 obreros asesinados durante los primeros 20 años de este siglo. Quizás sea por eso, te digo, que el hombre del norte rinde culto a lo único perdurable, la muerte. Esta es una ciudad muy especial, porque no fue ciudad de conquista militar, sino de conquista del esfuerzo humano desplegado por los trabajadores chilenos que en enganches llegaron hacia 1866 a domar la pampa, como ha dicho Gabriela Mistral. Aquí no había nada. Sobre esta nada
empezó a florecer en el esfuerzo de nuestros trabajadores la industria salitrera, que fue el recurso fundamental de Chile. Nosotros los antofagastinos creemos que el norte tiene un orgullo aquí en Antofagasta. Este orgullo es el de ser nosotros como el crisol de toda la nacionalidad chilena, porque de acá surge un hombre que es el producto de cientos de chilenos que, venidos de todas partes de nuestro mapa, se funden en esta olla de soledad, en esta olla de sol en que estamos inmersos, y van naciendo los antofagastinos, los que van a crear una historia, los que van a levantar una ciudad. Nosotros somos así pues como una síntesis de Chile en la mitad del desierto. Y esto nos equilibra de soledad en soledad y de infinito en infinito. La ciudad está acá, por un lado el mar y por el lado de la pampa otro mar. De allí que si nosotros abrimos aquí los brazos en el desierto, estamos como tocando vastedades. Y el panorama nuestro es un paisaje curioso, originalísimo, porque aunque por encima no tiene nada, por dentro tiene la gran fecundidad de la tierra, tiene el cobre y tiene el salitre que es una leche que vivifica las tierras muertas, las tierras enfermas del mundo. Así es que es un paisaje equívoco, de verdad y de mentira. En los tiempos remotos, esta tierra no tenía dueño. Después, perteneció a Perú y Bolivia. Desde 1879 a Chile. Mientras chilenos, peruanos y bolivianos intercambiaban balas y muertos en los campos de batalla, un inglés, John Thomas North, compraba con un crédito del Banco de Valparaíso las compañías salitreras, de modo que al final de la guerra, él y sus socios eran los únicos dueños de estos territorios. La historia del subdesarrollo repite y cierra el círculo de la dependencia. La prosperidad del norte forjó la riqueza de otras sociedades. Si metiésemos la mano al fondo de la entraña del norte, de nuestro norte grande, encontraríamos una gota de sudor como fundamento de todo lo que somos nosotros. Y por lo mismo, tenemos un orgullo muy grande, el orgullo de ser la cuna del movimiento obrero chileno, que es indudablemente un movimiento ejemplar. De aquí surgió en 1904 Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista, gran restaurador de la vieja Federación Obrera de Chile en 1919, que le dio a la clase obrera del país una definición y le dio una conciencia de clase que fue ejemplar en América. Ese es nuestro orgullo, mirar hacia atrás y encontrar que a pesar de las masacres, que a pesar de los muchos hambres, de los muchos dolores, el hombre del norte sirvió siempre y sirvió detrás de la justicia. El descubrimiento del salitre en 1866 y su explotación por las compañías inglesas, la extracción del cobre a comienzos de siglo por las compañías norteamericanas, marcó el destino de este territorio. Desde remotos lugares llegaron en enganches una heterogénea masa humana en busca de la prosperidad y la fortuna. La incipiente industrialización originada por la explotación de los minerales creó las condiciones sociales que dieron inicio a la formación del proletariado chileno. Surgieron así las primeras mancomunales obreras fundadas por Luis Emilio Recabarren, la figura más significativa de la historia del movimiento obrero chileno. Su preocupación por la formación cultural del trabajador lo llevó a crear periódicos editados en imprenta de propiedad de los sindicatos. El movimiento obrero llegó a contar a comienzos de siglo con algo más de 15 periódicos. En 1919 funda la FOCH, Federación Obrera de Chile. Asimismo, crea conjuntos teatrales, salones de baile y recreación y dicta a lo largo y ancho del país innumerables conferencias denunciando la explotación de los trabajadores y llamando insistentemente a la unidad de clase. Como un lamento, de lo más hondo el corazón,
por las callejas del campamento y por un acento de rebelión. Eran los ayes de muchos pechos. Mientras John Thomas North, llamado el Rey del Salitre, disfrazado de Enrique VIII, daba grandes fiestas en Londres, en su lejano reino, los obreros chilenos no tenían descanso los domingos. Trabajaban hasta 16 horas por día y cobraban sus salarios con fichas que perdían cerca de la mitad de su valor en las pulperías de la empresa. Los estallidos sociales comenzaron con el siglo. Entre 1900 y 1925, la cifra de obreros masacrados fue de 7.000. Los que escucharon, voz de metralla tan solo fue baldón eterno. La verdad es que el ejército chileno tiene una larga experiencia en asesinar trabajadores. Basta citar la matanza en la escuela Santa María de Iquique. 3.200 muertos en 30 segundos. Como que Antofagasta la llamaron en un tiempo la ciudad roja, porque era la ciudad capital del esfuerzo por la lucha de la justicia plena, en la que estamos todavía todos nosotros, los que creemos en el pasado y soñamos el futuro, estamos en esa misma contienda de nuestros antepasados. Estos últimos años de la dictadura militar han sido muy fuertes y la gente se ha atemorizado. La lucha obrera ha sido desbaratada y en consecuencia de eso nosotros tenemos gentes en exilio, tenemos gentes en relegación, tenemos gentes en la cárcel. Hay compañeros que han dado la vida, hay compañeros que están presos en estos momentos, hay compañeros que están expulsados, pero más que el miedo, ¿cierto?, es la voluntad de construir una patria nueva. Se vio, ¿no es cierto?, como una reacción de la autoridad y por consiguiente del gobierno, una reacción muy fuerte, una represión, una persecución, una matanza, una eliminación. Nosotros nunca perdimos la fe en los jóvenes y a pesar de todas las cosas que resultasen muy negativas para ellos, golpes, expulsiones de la universidad, persecuciones, se han rehecho y están en este momento, y es nuestra esperanza, insistamos en esto, de esta reconquista del espíritu del norte, una reconquista de creación, no de adormecimiento. Yo creo que la mayoría de los que vivimos en estos momentos en movimientos estudiantiles a nivel de todo Chile se han sentido golpeados por lo que es la represión, lo que es la dictadura. Aquí sale a la luz el problema que tenemos la juventud chilena. Crecimos en una total desinformación, lo que significa la palabra marxismo era tabú. En este momento nosotros tenemos una visión de la realidad y, por ejemplo, creemos que estamos en una situación revolucionaria, o sea que estamos bastante cerca, ¿no es cierto?, de la calle de la dictadura. Vino el achatamiento, porque hay que decir las cosas como son, vino un achatamiento total a partir del año 73, pero no fue el achatamiento definitivo, y de esa totalidad de gente que estaba angustiada, volvió la juventud a levantarse en las universidades, y hoy día nosotros mantenemos una firme esperanza que son los jóvenes los que van a salvar el espíritu. ¿Qué es lo que nos interesa? Que haya un ideal, que haya una fuerza interior que permita que la gente viva hacia el porvenir, sabiendo lo que tenemos al pasado, no nos quedemos con lamentaciones o con orgullo de atrás, sino que pongamos toda esa fuerza al servicio de lo que viene. Y yo creo que lo que viene es lo que queremos todos los hombres libres del mundo. Queremos una vida en la tierra regida por la justicia, regida por la libertad y regida por la paz. Si no, no valdría la pena vivir. El norte de Chile es un territorio ocupado militarmente por las Fuerzas Armadas. Las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, entre otras, se han transformado en verdaderos cuarteles. La región de los desiertos,
donde surgió en este siglo el movimiento obrero más fuerte y organizado de América Latina, está ahora, y por lo mismo, bajo el control implacable de las bayonetas. Es en el norte del país donde se manifiesta con más claridad el proyecto político y social del pinochetismo, el espectro de una sociedad fascista basada en la exaltación externa de los falsos valores de la nacionalidad. La patria somos nosotros. Lo que llaman el pueblo es una masa ignorante, manejada y conducida por nosotros. Y tu campo de flores dorado, que es la gloria feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Dulce patria, recibe los votos, donde Chile tus alas curó. La tumba será de los libres, el asilo contra la opresión, que la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión, que la tumba será de los libres, o el asilo contra... Mi nombre es Sergio Aguirre, soy presidente de los obreros de la empresa portuaria de San Antonio y soy presidente del Consejo Nacional Marítimo Portuario de Chile, CONAMAPOCH. Yo fui relegado el día 29 de marzo. Ese es el día del decreto de nuestra relegación. Pero fuimos detenidos el día 26 de marzo en una reunión en el puerto de San Antonio. En ese momento fuimos detenidos 25 personas, entre dirigentes sindicales, abogados, profesionales. Fuimos detenidos por el CNI y de los 25, 6 dirigentes fuimos... Este pueblo, como muchos otros, se ha transformado durante el gobierno militar en un lugar de relegación de opositores políticos que han sido enviados aquí a cumplir condenas de confinamiento obligatorio. Este es un pueblo acostumbrado a recibir relegados del año 75 aproximadamente. Aquí han pasado una serie de compañeros que, con razón o sin razones, fueron arbitrariamente relegados por la dictadura. Y nosotros nos trajeron a Carabineros, de ahí nos trajeron a la iglesia nos recibió, estuvimos alojando algunos días en la parroquia y después nos arrendaron una casita aquí aquí los arriendos son muy baratos, 150 pesos mensual, donde hoy día estamos viviendo. La gente es muy solidaria, es gente de pueblo, gente que vive de la minería del oro, de una minería casi artesanal. El hombre con mucho esfuerzo va al cerro, a la mina, y durante una semana, durante 15 días trabaja para extraer una pequeña cantidad de metal que le permite sobrevivir. Se dice que Inca ha sido uno de los pueblos más prósperos que ha tenido Chile en el norte porque tuvo su época de auge, porque se encontraron grandes yacimientos que fueron explotados por compañías inglesas. Este pueblito del 73 fue reducido a lo que es hoy día, un pueblo que está casi abandonado porque bajó la actividad del trabajador minero principalmente porque se les ha prohibido la explotación minera con explosivos. Nos atrevimos a
a ir a las faenas mineras y hoy día nos encontramos trabajando en una mina. Estamos trabajando al igual que los habitantes de este pueblo. Como firmamos 2 veces al día, viajamos todos los días a una mina que se encuentra aproximadamente a 20 minutos en vehículo. Es una mina que tiene como 70 metros de profundidad, una mina antigua que se está haciendo rehabilitada por un grupo de trabajadores, compañeros nuestros. La vida de él en la mina es la de un hombre solitario, un hombre que está 8 horas trabajando al lado de su compañero y no se habla, se pasa un cigarro, un hombre que se cocina solo, los viejos duermen en pircas que son casas de piedra, tirados encima de las piedras, tienen unos saquitos. Generalmente el minero de esta parte es un hombre un poco hermético. El trabajo del minero es bastante sacrificado y bastante peligroso. Son comunes los derrumbes, y la silicosis es el eterno problema de aquí. No hay salud ocupacional ni mucho menos, el trabajador es casi un trabajador independiente. Y también este mismo trabajo bruto lo ha hecho ser incluso indolente consigo mismo. El hombre va a la mina y está su semana trabajando de sol a sol, extrayendo cantidades de roca, rompiéndolas a mano, como no le permiten usar explosivos. Y todo ese trabajo de la semana lo trae aquí en Muele el Oro o en el poder comprador que tiene Nami o en los molinos artesanales que existen aquí en Inca. El producto de ese trabajo, que varía de acuerdo a la suerte, digamos, que tiene la persona, como puede traer 50 gramos de oro que le significan 70.000 pesos quizás, como puede traer 3 gramos y que le significan 3.000 pesos, 4.000 pesos. Pero independientemente de la cantidad, estos viejos mineros de aquí, la mayor parte de la plata se la toman.
Las mujeres, te digo, se hastían de la tierra estéril. Muchas regresan. Los hombres se quedan e intentan en una extraviada alquimia convertir las piedras en oro, la arena en oro, el polvo en oro, la vida en oro. Los nombres revelan la angustia de los exploradores y aventureros. Llano de la paciencia, pampa engañadora, cordón del desamparo, nación soledad, norte de la niebla, quebrada de la desdicha. Es una zona donde el hombre está a de dinero y gastarlo inmediatamente. Ellos son capaces de tomarse en una noche 40.000 pesos. Y uno mira el pueblo y no se explica cómo, a dónde los puede gastar. La Unión Soviética condicionó la limitación de armas ofensivas a que Estados Unidos... Y al final, toda esa plata que el minero trae de la mina, se le entrega al hombre restante por diversas maneras, o vendiéndole el oro, o consumiendo ahí, qué sé yo. Mineros de Inca de Oro, que nos han recibido, nos conoce la mayoría de la gente. Nos han venido a saludar, nos han dicho qué es lo que piensan, nos han dicho que piensan igual que nosotros. Es una gente que todavía está viviendo el terror de la dictadura del 73, porque es un pueblo aislado, sin comunicaciones, pero que en el fondo también guarda toda una conciencia de clase. Yo soy muy grande de corazón. No puedo ver sufrir a otra persona. Cuando los primeros relegados, don Raúl los corrió de la iglesia, le dije yo, don Raúl, no los corra. No los corra, le dije yo. Al lado de mi casa hay una pieza desocupada. Yo voy a hablar con la dueña de la casa para que se la rinda a esos niños. Eran 2 lolos. Después llegaron 2 más. Ya eran 4. Así que yo hablé con la dueña de la casa y me arrendó esta pieza para los niños relegados. Y yo cuando llegan ellos, yo les sirvo tecito, ya les doy comidita. Y así me la rebusco de una manera o otra manera, buscando cama, buscando catre. ¿Ves? Para que tengan ahí donde dormir. Porque usted sabe que todos somos seres humanos. Yo tengo hijos también, yo tengo 6 hijos hombres. Pero no sé yo, como que la gente le tiene miedo a los relegados. Como que les tienen miedo. La otra vez, cuando habían 4 acá, decían las personas, ¡uy! Pobrecita la Felisa. Hay 4 relegados y al lado de ella. Pobrecita, ¿qué le irá a pasar? Un día fui yo de esa señora que habló y yo le dije, mire, ellos son seres humanos, usted tiene hijos. No son malos. Ellos son buenos. Buenos, muy buenas personas son. Así que siempre yo los he recibido y si llegan, los sigo recibiendo. Yo no estoy de acuerdo de eso, que ojalá se terminara esto de relegaciones. Ahora incluso cuando yo voy a Copiapó, voy a Vallenar, voy a Coquimbo, donde mis familiares, los niños pidiendo, tocando a cada rato las puertas, que señora vende una plancha, que señora vende un galón de gas, que vende una cocina, en fin, por unas miserias, para poder comprar pan. La mayoría de las mujeres que viven no son casadas. No sé. Eso sí que yo no sé por qué. Y hay muchas que viven un tiempo, los dejan a los hombres y se comprometen con otros. Además, otra cosa que hay tantas niñas que llegan de afuera a los negocios, ligeritos se comprometen con los muchachos. ¿Ves? Entonces ahí van teniendo hijos, y ahí siguen viviendo. ¿Ves? Esa es otra cosa más también. Que aquí hay tantos mineros, entonces vienen de otras partes de casa, así que a vivir, si no nadie se casa. No me gusta la vida del casado, no sé, fíjese, es una idea que tengo tonta. Pero no me gusta ser casado. Me parece que el hombre se va a poner muy malo. Que se va a poner muy malo y yo digo que uno tiene que aguantarle a él todas las tonteras que hace. ¿Por qué? Porque es casado. Como que yo respeto mucho
el matrimonio, ¿eh? Tana, Chaca, Chisa, Carrizal, palabras gastadas por el polvo y la sequedad. La magia oculta de los nombres, te digo, va marcando inexorablemente el paso de los hombres. Estos pueblos abandonados son el reflejo de la falsa industrialización dependiente. Estos hombres, sus despojos patéticos. Se cumple así la ley inexorable de las sociedades neocoloniales. La riqueza de la tierra trae consigo la pobreza del hombre. Nosotros ahora, el actual, en realidad no estamos mal, porque este es el tiempo ya que a nosotros, sea bueno, sea malo, este tiempo ya se lo descompone mucho porque entra el invierno. Y el invierno correlativamente aquí para la trabajo uno el tiempo, mismo el tiempo natural le impide el trabajo, porque ya vienen los vientos, que uno no puede trabajar como quiere. No tiene seguridad la producción que uno puede sacar, ¿verdad? Porque a veces saca un poco más, a veces saca un poco menos y a veces no saca nada. Porque esto es un trabajo aventurero, no es un trabajo que va a ir uno a lo seguro a sacar. Pues la cooperativa aquí, como estaba todo malo, no se podía seguir adelante con ellos porque es mucho el pago. ¿No? Que a la cooperativa se le exige gerente, se le exige administrativo, se le exigen muchas cosas. Y además eso tiene que estar encuadrado con la ley, que tiene que pagar los impuestos que corresponden. Yo considero que no, porque la cooperativa, en ninguna parte que han habido cooperativas ha dado resultados. Porque hay muchos comerciantes que trabaja haciéndole la competencia a la cooperativa y con lo que la cooperativa, los impuestos que la cooperativa tiene que pagar no se cuadra. El comerciante no, porque el comerciante paga solamente un permiso que le vale como 600 pesos mensual. ¿Y cómo puede competir uno con que tiene que reajustarse al IVA, a todas esas cosas? No puede. Lo que ignora este pescador es que el gobierno militar de Augusto Pinochet, viendo en las formas cooperativas un germen comunista, decidió terminar con un sistema que llevaba más de 40 años de existencia.
ciudades pequeñas se han convertido durante la dictadura en campos de vigilancia y delación. La policía aquí tiene un poder absoluto sobre las personas. El aislamiento fragmenta la rebeldía. Tenemos compañeros vigilando la entrada de la casa, las ventanas y todo, por si acaso llegan sistemas de seguridad en cualquier momento, y nos sucede lo que sucede a lo largo de todo Chile. Cuando existen personas que tienen un poco de inquietud, ¿cierto?, y se deciden a romper un poquito la barrera del temor que existe, de la barrera del terror que existe a nivel de la comunidad, a nivel del pueblo que nosotros estamos viendo aquí en Diego de Almagro, cuando existen personas que reclaman un poco por sus derechos humanos, ¿cierto?, su derecho, la libertad de expresión, la libertad de querer participar en las leyes que le están aplicando. Personas como yo simplemente somos marcadas, somos perseguidas, somos encarnecidas, y ese es el funcionamiento del gobierno, el funcionamiento que tiene el gobierno aquí en esta zona. Tenencias, comisarías, cuarteles de investigaciones, agentes de seguridad nacional, SICAR, CNI, y esa es la forma de administrar que tiene. Organizaciones populares que expresen sus necesidades a través de cualquier tipo de organización no existen. Estamos luchando, como dije en un principio, contra un sistema absolutamente bien formado, de estructura militar, que está en pie de guerra en contra del pueblo chileno, y que no le permite ningún tipo de libertad, ni la más mínima. Si es cosa de vivir aquí en Diego de Almagro, pues los pequeños, vivir en Diego de Almagro, vivir en Salado en general, y se puede uno dar cuenta perfectamente que no existe ningún tipo de organización que recoja la voz del pueblo, las necesidades mínimas del pueblo, la falta de agua, la falta de alcantarillado, la falta de trabajo, la falta de pan, la falta de todo. Entonces, y es ahí donde no existe. Y cuando no existe ese canal de expresión popular, bueno, tenemos que buscarlo como en forma orgánica, pero protegiéndonos precisamente del aparato de seguridad. Todo lo que nosotros tratamos de hacer aquí en Diego de Almagro es en base a nuestras propias inquietudes. Nuestras organizaciones nacen de nuestro dolor. Entonces, cuando nacen de esa manera, es lógico que tienen que nacer con errores. Nosotros sabemos perfectamente que están luchando desde aquí contra el aparato de seguridad nacional, contra la dictadura, contra los militares, contra todo el sistema. Desde aquí no vamos a derrocar ni vamos a cambiar el sistema. Pero sí podemos aportar en el sentido de estar permanentemente en la lucha constante, luchando por la libertad de nuestros derechos, nuestra libertad de expresión, todas nuestras libertades humanas, y ver la forma de que este aporte, este pequeño grano de arena que se da desde aquí, desde el desierto de Atacama, desde Diego de Almagro, sea vinculado, sea conectado en forma eficiente a una orgánica nacional efectiva, para que de esa forma, en base a la unidad de todas las opiniones, en base a todas las corrientes ideológicas, podamos conseguir nuestro fin, que es precisamente lograr nuestras libertades humanas. Pareciera que todos los desiertos del mundo son así, tierras inhóspitas, impropias para la vida, que terminan por ser pobladas ante la promesa de alguna riqueza oculta e incierta. Cuando la riqueza pierde su sentido, cuando otros la ocupan o la muerte ronda estos lugares, entonces el hombre que debería huir se queda. Ya no sabe volver ni lo desea. Hay un mundo fuera o dentro del mundo que lo atrae como un torbellino de silencio. Lo provisorio se hace definitivo sin perder su carácter provisorio. Aquí estaba la casa compradora del ENAMI. Tenía las ENAMI, tenía pulpería muy grande, todo muy grande. Y como le digo, el ferrocarril, corría el ferrocarril por aquí, pues de ir de pasajeros. Ahora pasan trenes, pero cargados con metales concentrados de chuque y de mantos blancos, estos borrachos. Y aquí estaba la casa comprada del ENAMI. Tenía las ENAMI, tenía pulpería muy grande, todo muy grande. Y como le digo, el ferrocarril corría el ferrocarril por aquí, pues de ir de pasajeros. Ahora pasan trenes, pero cargados con metales concentrados de chuque y de mantos blancos, estos borrachos.
Sí, no es que esta zona todo este lado es zona de cobre nomás. No hay minas de oro, cobre hay por donde miren para ese lado. Y oro está para este otro lado, de la carretera para allá, para el lado norte. Por ahí en la Carmen, la Andacoy, todo hay como sus 60 pequeños. Cuando bajó el cobre, se empezó a ir la gente ya, por allá por el 70, más o menos, 72, ya no quedó gente ya. Sí, pero la gente no tenía donde vivir para allá. Así que de aquí se fue yendo ya poco. Como le digo, hasta el 70 y tanto, que estaba ahí ya después quedaba solo ya. Cuando empezó Frei, entonces me metí en política. Y después cuando estaba en elección presidencial, la Falange se llamaba, apoyó a un radical, un caballero de Valle, no me acuerdo. Y yo no estuve de acuerdo, pues, que yo he sido católico todo el tiempo, pues. Porque un partido católico como la Falange, apoyando a un radical, no diré, pero yo apoyé pero no haciendo política, nada. Yo paso bien en cualquier gobierno porque no me meto en nada de política. Fíjese, yo pasaba bien el tiempo del que gobernó don Salvador Allende. Y era muy amigo del secretario general del Partido Comunista de Copiapó. Muy amigo, porque cuando trabajaba él era minero, yo no sabía que era comunista en San Samuel. Y yo lo habilitaba que trabajara. Muy serio, muy recto para todas esas cosas. Jamás me acordé bien de cuando se fue, se vino a despedir y jamás me habló que del Partido Comunista ni una cosa. Después nomás sé que veo que está metido en el Partido Comunista y que lo habían nombrado secretario provincial. Claro, sí, casi todos los mineros eran comunistas. En estas extensas soledades se marcó el destino trágico de Chile. En 1879, la guerra contra Perú y Bolivia. En 1891, el presidente José Manuel Balmaceda intenta nacionalizar el salitre. Poco después, se alza la Marina en Valparaíso y estalla la guerra civil. Derrotado, el presidente Balmaceda se suicida en la legación argentina. Casi 100 años más tarde, en 1971, el presidente Allende nacionaliza el cobre. El 11 de septiembre de 1973, se alza la Marina en Valparaíso, dando inicio al golpe militar. El presidente Allende muere combatiendo en La Moneda. En 1891, Balmaceda responde así a una propuesta de los militares golpistas. Arreglo. Pero señores, ¿acaso un gobierno legítimo puede buscar un arreglo con traidores? Allende, desde el Palacio Presidencial de La Moneda, afirmó: tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. En 1891, el capital inglés decidió el futuro de Chile. En 1973 fue el poderío del imperialismo norteamericano. El descubrimiento del oro blanco, como se le llamó desde Londres, provocó una estampida humana hacia los desiertos. Y en la misérrima caravana al parque
mirarse ven, la amante esposa, la madre anciana y al inocente niño. Desde Europa llegaron centenares de hombres con sus necesidades, sus esperanzas, pero también con sus ideas. En menos de 10 años se levantaron puertos y ciudades no soñadas, casi un centenar de empresas salitreras y se tendieron más de 2.000 kilómetros de líneas férreas. 19 años más tarde estalló la guerra entre Chile, Perú y Bolivia. Chile fue el triunfador en los campos de batalla, pero el verdadero ganador fue el capital inglés que se adueñó de las salitreras. El norte se convirtió así en una factoría británica sin que desde Londres saliera ni un solo penique. Se cumplía de este modo un ciclo más en la larga historia del despojo. Sin embargo, desde el fondo de la tierra desgarrada surgiría la nueva voz señalando el futuro. Allí en el desierto, donde parecía que nada iba a florecer, Recabarren llevó la idea del sindicato, del partido proletario, la idea del club obrero donde se entonaba la canción y se representaban obras de teatro. O sea, le dijo al trabajador, tú también tienes espíritu, tú también tienes un alma, tú también puedes expresar lo que sientes, pero además tienes derechos inalienables. El derecho no solo a ser hombre, sino a ser participante en la sociedad. Por eso Recabarren en la pampa del Tamarugal hizo que estallaran los brotes magníficos de la lucha sindical, pero también de los coros obreros, del teatro obrero, y dio a la mujer del trabajador, cenicienta eternamente olvidada, la dignidad de su condición, y además sembró de periódicos el territorio entero, para hacer conciencia, porque sin conciencia el pueblo no podía ponerse de pie, y esa conciencia se encarnó en las masas obreras, y fue el origen que meció el movimiento sindical de principios del siglo, que tiene su continuidad hoy. Por eso cuando los obreros del cobre se declaran en huelga, cuando en Chuquicamata bajan hasta Calama, atravesando también el desierto amarillo, cuando los portuarios en todos los puertos de Chile enfrentan la dictadura, es Recabarren el que está presente, como el padre fundador. Si bien Recabarren fue la simiente, Allende fue la explosión. Desde fines del siglo pasado se manifestaron en el norte chileno todas las ideas que estremecieron el siglo. Los principios anarcosindicalistas que dieron origen al socialismo llegaron con los inmigrantes. Fueron tipógrafos españoles quienes fundaron con Recabarren los periódicos obreros. Combatientes de la Comuna de París trajeron a Chile el primer ejemplar del manifiesto comunista e intentaron tomar de nuevo el cielo por asalto. Al mismo tiempo, los militares chilenos eran adoctrinados por una misión de oficiales alemanes que llegó en 1885 ¡Vista la bandera! ¡Atención presente!
Yo soy el alcalde de Copiapó, Carlos Porchile, de la provincia de Copiapó, de la comuna de Copiapó, y los días domingos aquí, para resaltar los valores patrios, se efectúa un acto cívico-militar donde desfila un establecimiento, y en el día de hoy tocó la Escuela de Difusión y Cultura, que tiene varias bandas, digamos, de guerra y musical, y que fue lo que vieron ustedes. Y eso se hace con el fin de resaltar los valores patrios. Durante todo el año se va rotando todas las escuelas. Eso es lo que se efectúa todos los días domingos. Fuera de las fechas, digamos, el 21 de mayo, el 18 de septiembre, que se hacen actos más masivos donde desfila toda la comunidad. Los militares que usurparon el poder en Chile acabaron con 150 años de vida democrática. Las ideas fueron proscritas, los libros quemados, la ley arrasada, la constitución pisoteada, el país regido por un fascismo anacrónico, la enseñanza militarizada. Así, estos desfiles militares, estas bandas de música, estos niños disfrazados de soldados son los signos inquietantes, te digo, de la contrarrevolución de 1973. El 11 de septiembre de 1973, un general golpista declaraba satisfecho: somos el último ejército prusiano del mundo. Y tenía razón. Hombre valiente soldado, que ha venido de Chile, nuestro pecho lo llevan grabado, lo sabrán nuestros hijos también. Sean ellos el grito de muerte, que hacemos marchando a Lilian, que hacemos marchando a Lilian. Cuando fui para la Pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá Balmaceda, Recabarren, Allende, el salitre, el cobre, el hombre se conjugan como una sola frase en la historia de Chile. paso por un pueblo muerto, se me nubla la razón, aunque donde habita gente, la muerte es mucho mayor. Enterraron la justicia, enterraron la razón, y arriba quemando el sol. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chuqui, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su dolor, y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color con que pintan la noticia cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, salitre y carbón, y arriba quemando el sol, y arriba quemando el sol. Para Santiago sin comprender el color con que pintan la noticia cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, salitre y carbón, y arriba